Definitivamente está complicado. Es un abismo difícil, específico, exigente. Nos obligan a llevar ciertas cosas. Un escudo arriba no estaría mal por las bestias sacróseas y el lobo. Y dejadme en los comentarios, los que lo habéis probado, si ya tenéis full estrellas, vuestra opinión sobre este abismo. Pero sobre todo, si queréis un vídeo, si me veis relamiéndome es que acabo de desayunar. Si queréis un vídeo sobre cómo bajar al lobo de una rotación con distintos equipos en Genshin Impact. En este vídeo veréis cómo lo bajo de una rotación sin geo. Bueno, sí llevo geo, llevo a Xilonen, pero no la utilizo para lo que tiene que utilizarse. Pero, aparte de eso, vamos a ver todos los trucos, secretos, posicionamiento, enemigos, mecánicas y facilidades para reventar este abismo, ya que es el último antes de Mabuika y Citlali, y no querréis perderos ni una sola protogema. Dejad un buen like, una buena noticia, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, gracias por todo lo que hacéis crecer este proyecto. Recordad que no os cuesta nada, es totalmente gratis, que recomienda y posiciona el vídeo, el darle like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, y solo por hacer eso participáis una vez al día en un sorteo de bendición, una vez al día en todo el canal, y vale todo lo que participáis en el resto de vídeos. Si falta algún vídeo por ver, corriendo ir a verlo y a comentarlo para tener más posibilidades. Vamos con el abismo 12. Phil, no has dicho que aproveches si estáis comiendo. Que aproveches si estáis comiendo y que esté muy rico. Y bienvenidos e invitados a los directos. El primer link de abajo en la descripción. Pues bien, básicamente es más o menos tan complicado como os lo dije en el análisis previo. Ahora será con gameplays y bastante más sencillo. Básicamente, la dificultad del 12-1, ya sabéis, es lo mismo que dije la última vez. Hay 3 waves. La primera wave son 2 enemigos perma-imbuidos de Pyro. Y luego, esto os lo comento porque luego en la primera mitad también, en el 12-2 primera mitad, está el Cucusaurio con escudo Pyro. Es decir, cuidado porque no recomendaría jugar Pyro en la primera mitad porque perdería bastante daño. Recomendaría, si tenéis a Nubilet, es el modo fácil de este abismo, Nubilet en la primera mitad. Nubilet os va a facilitar una locura la primera mitad. Y si tenéis a Zhongli, pues Nubilet Zhongli, Nubilet Furina Zhongli en la primera mitad, y eso ya es God. O sea, eso ya es win. Y todo el resto de personajes que queden libres, ya hablaremos que podéis jugar en la segunda. Pues bien, 12-1 primera mitad, resumen, tenemos 3 waves. Primero, los 2 Surca Magma incandescente, la piedrecitas imbuidas de Pyro. Y claro, con un Nubilet, como está en prema imbuidas de Pyro, le vaporizas uno de cada 3 hits y es más fácil. Pero si llevas cualquier carry Pyro, un Arlequino, una Jutao, un Gaming, un lo que tú quieras, vas a dificultar bastante más. Luego, salen las 2 eremitas. Recordemos que tienen una mascota, con lo cual son 4 enemigos en la segunda wave. Lo más fácil sería focusear a las mascotas e incluso con algún equipo junto a Kazuha intentar juntarlas para matarlas rápido. Y como veis yo ahí, con un equipo de Nubilet, pues el equipo de Nubilet, el que más usáis a día de hoy, el mejor equipo del juego que os traje en un vídeo anterior, que estará por aquí en pantalla, pues básicamente me he cargado, creo que a una antes de invocar la mascota. No va a ser el caso de todos los jugadores de Genshin, así que priorizar la mascota. Y la tercera wave es las 2 bestias sacróseas de Pyro e Hidro que os van a vaporizar y os van a one-shotear. Aquí, si lleváis un Bennett, la de Hidro os va a vaporizar independientemente de que la de Pyro os golpee o no, con lo cual es más difícil, así que Carries Pyro arriba no, Bennett arriba tampoco lo recomiendo. Lo recomendaría en la segunda mitad. Ahora os comento también por qué. Y son 3 waves. La verdad es que si no tienes una cuenta bien preparada, este primer piso a mucha gente se le va a atragantar. Le va a estresar. Este primer piso a muchísima gente le va a frustrar y le va a sentar bastante duro. Así que ir con calma, intentar hacer wave por wave y que os sobre lo máximo posible para la segunda mitad. Segunda mitad. 2 waves. Primera wave, 2 protodragartos geo que tienen más de 500.000 cada uno, así que poca broma porque tampoco son demasiado fáciles. Y luego el protodragarto geo boss, que tiene como 2 millones de vida. Tiene la imbuición de electro, con lo cual en la segunda mitad no llevéis electro porque le vais a meter -1. Intentar llevar, yo llevo un Kinich por ejemplo, porque como os expliqué en la comunidad, la cepa abismática esta, como se transforma en muchos enemigos, es el bicho este que se transforma en enemigos, le llamamos el Dito, porque se transforma en todos. Pues así lo llamaremos en la comunidad de Genshin Impact. Pongan en los comentarios Dito para el algoritmo. Pues el Dito, mi pana el Dito, la fase, recordar que dije en la previa
que os conté que si no le llenas la barrita pegándole con golpes de daño noctámbulo, hace un hit que te one-shotea un personaje. Pues efectivamente esa fase la han puesto al empezar. Es decir, sí o sí, nada más empezar y entrar, debes haberte asegurado acabar con ultis para meterle un combo completo, para bajarle esa barrita, porque si no le bajas la barrita, ahora hablo del gameplay porque lo tengo perfecto también grabado para que lo veáis en este vídeo, te hace efectivamente lo de one-shotearte. ¿Por qué explico esto? Porque estaba comentando que en la segunda mitad no llevéis Electro, pero es que además intentar que si arriba lleváis Neuvillette, Furina, Zhongli, que sería la core que más voy a recomendar por el tema del lobo geo luego y tal, que en la segunda mitad llevéis todos los personajes de Natlan que podáis. Si tenéis a Mualani, si tenéis a Kinich, si tenéis a Xilonen, que yo sé que es muy buena en la primera mitad con Neuvillette y yo la llevo en la primera mitad, pero lo recomiendo en la segunda. A Chaska, a Aurorón. ¿Por qué? Porque todo eso baja más rápido el 12-2, que ahora voy con ello. Pero, en resumen, el Protodragarto Geo pues tiene sus 2 millones de vida. Es medio complicado, la verdad. Es una cantidad de vida total, creo que llega a los 6 millones el 12-1. Solo el 12-1 también es como récord de sala con más vida que ha habido nunca en el abismo, la verdad. O sea, es récord. Va a ser complicado y creo que el 12-1 es la que más se le va a atragantar a la gente. Luego, 12-2. El 12-2 hay 2 enemigos nuevos que nunca han venido al abismo y eso también puede considerarse dificultad para mucha gente. El Cucusaurio creo que es algo fácil, sobre todo si vais con Furina y Neuvillette, porque simplemente hay que esperar a que los animales de Furina le bajen el escudo Piro que va a sacar nada más empezar, y una vez le bajéis el escudo Piro, está hecho literalmente para que intentéis bajar ese escudo Piro, te va a dar una fase muy larga de una apertura para bajarle de una rotación, para meterle mucho daño. Y como veis, ahora sí que estaría el gameplay de este Cucusaurio, imagino. Fácil, me lo bajé. Muy fácil, muy rápido. Consejos. Aparte de Furina que le va a golpear, otro personaje que le va a golpear también automáticamente porque tiene daño dirigido es Yelan. Así que yo, por ejemplo, llevo una Yelan con Kinich en la segunda mitad porque me hace falta un arquero en la segunda mitad por el dragón aciago eterno. Sí, amigos, más restricciones. Abajo tenéis que llevar sí o sí un arquero. Pero en caso de llevar un arquero abajo tranquilamente, lo que podéis hacer es poner a Yelan si os sobra arriba y poner Yelan más Furina y se bajará mucho más rápido al Cucusaurio y eso os dará mucho más segundos para tener algo más de calma en el 12-2. Y el Cucusaurio no tiene misterio, le bajas el escudo, cae, le metes una rotación con tu mejor equipo, yo como veis voy con Neuvillette y con San Pedro, adiós. El Dito, esto es lo que os explicaba, el Dito os voy a contar varios trucos. Uno, por supuesto, intentar que en la sala anterior, en la 12-2, acabéis full ultis, para nada más entrar, tirar todo el combo con las ultis y bajarle esta barra. Dos, efectivamente, empieza en la fase que os expliqué, en la que te va a hacer esta fase de absorciones, como que va haciendo tics de daño, y si pasa cierto tiempo, creo que son unos 15-20 segundos, y no le has bajado, bueno, no le has subido la barrita esa que vas llenando, va a hacer como los bosses semanales, un hit que te va a one-shotear un personaje, quieras o no quieras. Ahora, creo que ese hit se puede evitar si justo timeas una ulti que tiene frames de inmunidad, pero no es fácil de timear. No te da una señal como para decirte, mira, estoy a punto de hacer esto, tira la ulti. No, no te da una señal. De repente hace ¡pa! Y te mata un personaje. Entonces, consejo, llevar 1 o 2 personajes de Natlan, porque los puntos que se consideran daño noctámbulo, que es básicamente ser un personaje de Natlan y punto, no tiene más misterio, ni es nada más complicado del otro mundo, le baja más rápido. Como veis, yo llevo un Kinich y tenía más o menos energía, tiro todo el combo que lo estaréis viendo y cuando empiezo a pegar con Kinich, pues le pego lo más rápido que puedo hasta que se le baja la barra. Una vez se le baja la barra, ya le empiezo a meter los bombazos y si os fijáis le bajo con relativa facilidad. Igual mi Kinich está rotísimo y mete medio millón por bolazo y con Mabuika meterá 650.000 por bolazo, o sea, una locura, no es de este planeta. Pero sí que se necesita bastantes multihits elementales en general y además bastante daño noctámbulo porque eso hace que la barra se llene más rápido. Y por último, y lo más interesante, el lobo y el dragón. Si sois cuentas medianas, si el lobo no conseguís bajarlo de una rotación, y creo que cada uno es consciente del nivel de su cuenta, y aquí no creo que yo tenga que tardarme mucho en explicar cuándo sí y cuándo no, creo que cada uno sabe realmente si tiene el potencial de bajarse el lobo de una rotación. Si veis que no podéis, entonces sí se recomienda que llevéis arriba
lo más fácil, como os dije, sería llevar Furina Nubilet. La mayoría de los jugadores con más de 7 meses en el juego deben tener Furina Nubilet. Son dos de los mejores personajes. Para mí el mejor soporte y el mejor carry del juego hasta ahora. Y ahí, si no tenéis a Zhongli, que puede ser el complemento, yo recomendaría para hacer correctamente todas las fases de este bicho, recomendaría una Ningguang, aunque no la hayáis subido, aunque esté a nivel 20 o nivel 40 o algo así, solo para la fase de las 4 cabezas, que es donde tenéis que ir con Ningguang, dar ataques normales y bajar las 4 cabezas y que se quede en el suelo para pegar. Si no es así, entonces intentar ir con un equipo que lo one-shote, porque como podéis ver, en muchas ocasiones la primera fase que hace es esta en la que hace un aullido, empieza a girar por el mapa y te da tiempo a tirar una rotación completa, como podéis ver yo, por ejemplo, con Nubilet, que me lo bajo sin tener que pasar a más fases. De hecho, dura 30 segundos el gameplay que estáis viendo. Entonces, el lobo tiene esas dos fases. O bien, hacerlo despacito, llevando Geo y ir pegándole las fases que te deja de una manera más convencional. Y si no tenéis Zhongli, Nubilet, Furina, recomiendo que llevéis a Ningguang, que es la que más fácil se va a bajar las cabezas que saca en la fase de las cabezas. Y si tenéis una cuenta rotísima, que sabéis seguramente cuándo es así, llevar el equipo que más daño por rotación haga en la parte de arriba y que lleve hidro para el Cucusaurio. Y el acechador, hay muchas posibilidades de a día de hoy, con más de 6 o 7 equipos, bajarlo de una rotación. Repito, dejadme en los comentarios si queréis un recopilatorio de equipos bajándose al lobo de una rotación. Y luego, el dragón aciago eterno ha estado en el anterior abismo y la única dificultad es que tenéis que llevar arquero. Pero de todo lo que hay en el abismo es el más fácil. Entonces, claro, el lobo es el que más os va a dar, entre comillas, dificultad si se alarga el lobo y a lo mejor tardáis más de 1,5 minutos y luego resulta que tenéis apenas 1 minuto para bajar al dragón aciago eterno, que tiene como 2,5 millones de vida, me parece, o 2,200,000 y pico. Pero si el lobo lo habéis bajado de una rotación y en el dragón lleváis un arquero, el 12-3 es GG. La única dificultad es el lobo, pero dentro de lo que os he dicho, el alargar la rotación del lobo, el tener que llevar una Ningguang que os perjudica pues en el equipo porque a lo mejor no está ni subida, el tener que ir hasta la fase de las cabezas para que se caiga y poder hacerle más daño. Pero no pasa nada, son cosas para hacerte tirar por Nubilet y Zhongli, y efectivamente Nubilet, Zhongli arriba es lo más recomendable, y abajo intentar llevar un arquero y personajes de Natlan. Si lleváis a Chasca, pues imaginar que facilito que es arquera y personaje de Natlan. Poquito más, este es el abismo 12-2 con todo lo que os puedo explicar. Se me ha olvidado una cosa por decir, y es que arriba os dije lo del escudo y Zhongli y tal, y es verdad que estos enemigos, el cocodrilo y el buitre, que os vaporizan porque son piro, hidro y van juntos, son las bestias acróseas, si vais un escudo como Zhongli, también es más cómodo, porque lleváis un escudo. Entonces el escudo al final sí que el abismo os lo está como requiriendo, es el modo fácil. Yo también os planteo siempre un modo extremadamente fácil, pero para cuentas muy late que seguís el canal y tenéis todo súper optimizado, como es todo lo que os comento. Ahora sí, poquito más. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad darle like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo y todo esto, no se olvide, que ayuda un montón y hace crecer el canal. Suerte en la Bendy. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Noche, miñi, miñis. Y chaito.